Cada pastor, cada pastora, Señor, en cada lugar, levántalos, rodéalos, diríjales, Padre, con tu bondad infinita y con tu gracia perfecta, Señor. Pues esperamos en ti, en tu amor, en tu bondad y en tus misericordias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, por los planes, por los proyectos que nos pones delante de nosotros, Señor. Permítanos ser fieles, Señor, en desarrollarlos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en medio de todas las cosas. Muchas gracias, mi Dios precioso, te doy. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor. Permítanos que a través de ella podamos, Señor, el ser desafiados, el ser dirigidos, el ser fortalecidos en ti, Padre. Pues te necesitamos. Y tú mismo nos dijiste que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Enséñanos a caminar, Señor. A caminar contigo, Señor. Y no solamente ver tus obras, Padre, sino entender tus caminos, Señor. Y andar por ellos. Gozarnos en ti y alegrarnos en todo lo que haces para con nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hay una palabra que quiero compartir. Hace días quiero empezar. No, tal vez no voy a enseñar todos los pasos en el día de hoy. Últimamente he aprendido a dar las cosas paso a paso. Pero espero que cada enseñanza que Dios le da, inclusive con los devocionales, me he propuesto hacer igual, ¿no? Antes corría hasta no dar un tema, hasta no terminar el tema, no quedaba satisfecho. Ahora no, quiero dejar desafíos. Y es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero tal vez voy a repartirlo en varios días. Algunas claves le he llamado yo para alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar lo prometido. Podemos escuchar y encontrar en la Biblia muchas fórmulas. Inclusive si usted va a las redes sociales o a los diferentes medios va a encontrar muchas fórmulas, claves, principios. Normalmente me gusta llamarle principios. Cosas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos no solamente saberlas, sino ponerlas en práctica. Estaba hablando con un joven que me sorprendió, lo distinguí tal vez de unos 15 años, 14 años, en el último congreso que hicimos de jóvenes allí en Ecuador, el Generación Sana, que creo que fue en el 17, algo así. Y era un muchacho que descuidado, ni le prestaba atención a las conferencias que se daban, peleando con la hermana en un problema psicológico terrible, asustada, todo le daba miedo. Y el domingo pasado estaba ahí donde el pastor Dairo y hablé con ella. Me sorprendió tanto la madurez de este muchacho y con una seriedad de buscar a Dios y dijo una palabra porque leímos una enseñanza primero con el pastor Esteban, que estaba de Bolivia, que estábamos ahí, una palabra que dijo él que me llamó tanto la atención y él dijo: tuve que tocar fondo para poder apreciar lo que Dios me había dado. Y cuando él dijo tocar fondo, casi lloraba diciendo: este muchacho no tiene más de 24 años, 25 años, pero hablar con él es como hablar con una persona madura, ya una persona de unos 35, 40 años, que como si hubiera recorrido un mundo y dijo: pero fui golpeado y toqué fondo. Y decía, y me tocó tocar fondo para entender que Dios me había llamado para algo grande. Dice, y estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga. Me pareció tan lindo y pues es un muchacho realmente. No, creo que ya se graduó en alguna carrera en la universidad, pero el anhelo de su corazón es servir a Dios. Ese es el anhelo de su corazón. Y yo decía: ay, Señor, cuánta madurez necesitamos en muchas de las personas que y esto me hace acordar del Salmo 1, ¿no? Muchos son como tamo que arrebata el viento. Muchos son llevados de una parte para otra y no tienen firmeza en su corazón. Y mientras las cosas están en problemas, buscan a Dios. Pero cuando como que van teniendo firmeza, se olvidan y comienzan a tomar malas decisiones y después rascándose en la cabeza, si es que alcanzan a rascársela. buscan de Dios y sabe que es solamente a través del Señor que pueden salir adelante en todo lo que Dios les ha impartido, en todo lo que Dios ha hecho en sus bendiciones. Esperemos que los que estamos aquí, los que me escuchan, no sean así, sino que permanezcan firmes, constantes, como dice 1 Corintios 15, 58, creo que es, ¿no? Creciendo siempre
en el Señor, firmes y constantes, creciendo siempre, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Amén. Así es de que, hermanas, hermanos, adelante. Tenemos un Dios poderoso y, como les decía, los límites los coloca usted. Definitivamente, y lo he comprobado en medio de todas las cosas. El día pasado yo estuve predicando y me gusta mucho el tema de Josué. Admiro mucho a Josué. Pero más la forma como Dios se movió a través de este hombre que le creyó a Dios. Y cada vez que leo, estoy repasando varias veces este libro de Josué. Y me doy cuenta que Josué, yo siempre que leo a Josué digo, ¿y cuándo descansó? El relato bíblico del libro de Josué es peleando en una batalla. Y cuando ya repartieron la tierra y le tocó la porción a él, creo que fue la última parte que escogió para él, ya le dijo el Señor que se le acabó la carrera y que ya tenía que ir a su presencia. Y a veces me acuerdo de Ezequías, otro de los reyes buenos que tuvo Judá. Llega el momento en que todo entra como a estar en paz, y llega el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque de cierto morirás. Y él le hace el reclamo al Señor, dice ahí el pasaje, que voltea su rostro. Ahí está en Isaías 37, que lo narra también, y uno de los en Crónicas también está escrito. Voltea su rostro hacia la pared y le hace el reclamo, Señor, después de que alcancé tantas cosas, ahora me va a decir que tengo que morirme. Estoy parafraseando el pasaje. Y él dice, bueno, está bien, te voy a regalar 15 años más. 15 años más. Y siempre hago una anotación cuando me refiero a esto de los 15 años adicionales que Dios le dio a este rey. Es que a los 3 años siguientes del tiempo de gracia que le dio Dios, nació Manasés, uno de los reyes tan difíciles, complicados. Ese hijo de Ezequías dice que le colocaron así como, me acuerdo, perdón por los jóvenes, pero por lo que voy a decir. Pero cada vez que veo a un joven que se pone esos argollas aquí en la nariz, ¿sí los ha visto? Me hace acordar de Manasés, porque dice la palabra que le pusieron una argolla aquí y lo llevaron cautivo a Egipto. ¿Sí? Y cada vez que veo a un joven con esas argollas en la nariz, porque a veces un poco, pero lo hacen, ¿no? Digo, ay, Señor, así como Manasés están siendo conducidos, fue llevado a Egipto, y la gracia de Dios que dice de ese pasaje es que cuando estaba ahí en Egipto se arrepintió, le pidió perdón a Dios y fue restaurado nuevamente al poder, aunque ya fueron los últimos días del tiempo de la cautividad. Porque aunque vieron los milagros de Dios, aunque vieron la dirección de Dios, ellos no se arrepintieron y se cumplió la palabra del Señor. Y es interesante cuando uno mira estos pasajes, porque como dice la misma Biblia, todo esto quedó escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero nosotros, yo voy a decir una frase, espero no escandalizar a la gente. Una frase que dice a veces el Chavo, ¿sí? A veces dice, qué brutos, qué bruto. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, dice, castígalo, castígalo. Hay una expresión que hace, que siempre me llama la atención, y a veces uno dice, oiga, qué gente tan cerrada, todo lo que vieron de Dios pero espere, mirémonos nosotros. Y vaya que nos parecemos mucho a los mismos errores que, leyendo que ellos sufrieron las consecuencias, nosotros cometemos las mismas faltas. Tenemos al mismo Dios misericordioso que nos restaura, que nos ayuda, y como que, ay, sí, Señor, perdóname. Yo no sé cuántas veces no habrá perdonado al Señor. Volvemos a levantarnos, a caminar, y con razón David dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios. En el caso de Josué, es bien interesante porque él no tuvo pausas, sino que fue constante. Dios le encomendó una tarea. Tuvo un buen ejemplo de un buen líder que fue Moisés. Y pienso que aprendió también de los errores, porque Moisés tampoco no fue tan perfecto. Cometió una falta, al menos que sobresale en la Biblia, ¿no? Un día que regaña al pueblo y dice, pueblo rebelde. Y regaña al pueblo. Dios le dijo, no lo voy a regañar. Dios no le dijo que lo regañara, sino que hiciera brotar agua de la roca, que le hablara a la peña. Y él en
desespero, por eso tenga cuidado con los temperamentos, cuidado con las palabras, cuidado con las reacciones, porque muchas veces con ella no glorificamos a Dios. Y pensamos que es a los gritos, o pensamos que es a la fuerza, y definitivamente tiene que ser en la palabra y en el poder de Dios. Amén. Eso es lo que toca, eso es lo que transforma. Y ahí sufrió las consecuencias, y después Dios le dice, Moisés le dice, Señor, déjame entrar, y dice, no me hables más de este tema. Punto. Te vas a morir, cumplió tu tarea, ahora sigue Josué. Y le encomienda esa tarea a Josué. Y voy a leer, acompáñenme, en el capítulo 21 de Josué. Tiempo atrás yo le prediqué un tema que era tomando todo por la guerra. Justamente también utilicé el libro de Josué. Pero he vuelto a releer y he encontrado otras cosas bien interesantes. Josué capítulo 21. Y voy a leer el versículo 43 al 45. Y voy a enseñarles unos pasos, como le digo, tal vez voy a enseñarles 1 o 2 pasos que son importantes para alcanzar las promesas de Dios, para mantenernos firmes y constantes en esas promesas de Dios. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. ¿Amén? ¿Lo tienen? Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice 23 al 45. Josué 21, 43 al 45. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y quiero que le presten atención al versículo 45. Amén, ¿lo tienen? ¿Están conmigo? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la última frase? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Cuando yo leo esta última frase que está escrita en este versículo 45, el día que terminemos la labor aquí y pasemos a la presencia del Señor, y por allá vamos a escuchar una voz. Me estoy imaginando, no dice la Biblia que diga esto, me estoy imaginando allá arriba, ¿no? Que alguien nos diga ahí al entrar al cielo. Imagínese usted entrando al cielo, que alguien le pregunta, ¿y cómo le fue con Dios? ¿Sí? Y que tú puedas responder una palabra como esta: todo lo que Dios me prometió mientras estuve en la tierra, Dios lo cumplió. Voy a decir que otro grupo allá vamos a ver variedad de gente, ¿no? Me gusta imaginarme estos panoramas allá, porque esto me emociona este día, ¿no? No solamente entrar a la presencia del Señor y estar siempre con Él, sino otro grupo que va y le hacen la misma pregunta: ¿y cómo le fue en la tierra? ¿Sí? Vamos a ver como las historias que nos cuentan San Pedro ahí haciéndonos la entrevista a la entrada al cielo. ¿Cómo le fue en la tierra? Tantas promesas que me dio Dios y no las vi. Pero al menos fue salvo. Gracias a Dios, al menos Dios no encontrar en la Biblia que allá arriba van a haber quejas. No va a haber un departamento de quejas, ¿sí? Como lo hay en las empresas, ¿sí? De quejas y reclamos. ¿Sí? No dice la Biblia que va a haber, dice todo va a ser gozo, todo va a ser alegría, pero voy a imaginarme esos momentos, ¿no? No sé usted con qué concepto entraría allá. Señor, tanto que lloré, tanto que sufrí, tanto que pasé, Señor, tanto que oré por mis hijos y vea rebelde, Señor, y me morí. No vi, Señor, lo que tú me dijiste que iba a pasar con ellos. ¿Sí? ¿Sería verdad lo que escuché? ¿Sería que leí mal? ¿Sería que mis lentes no estaban tan limpios y viví como borroso y no se cumplió la promesa? No sé, me fascina imaginarme en esto, ¿no? Aunque yo sé que dice la Biblia que hay un eterno gozo de arriba. Pero voy a decirle porque, o quizás los últimos momentos de nuestra vida: Señor, me faltó ver esto, me faltó ver aquello. Hay algunas cosas que la vamos a ver aquí, y me gusta lo que dice el Salmo 27, que es un texto que yo menciono mucho. El salmista David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad, yo digo la misericordia, yo digo la gracia de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y hay me gustaría que ese salmo lo leyeran en
en la Nueva Traducción Viviente o Biblia Lenguaje Sencillo también, porque dice, por eso digo a mi alma, esfuérzate. Por eso me digo a mí mismo, es que dice en esa versión, esfuérzate, sí, espera en Dios. Él mismo se ánimo, y a veces nos toca hacer eso. Pero qué bueno es entender, y al menos es lo que nos dice la palabra, que lo que Dios nos promete lo cumple. Y a veces decimos, y si es así, pastor, entonces ¿por qué no se ha cumplido lo que estoy esperando y que Él me prometió? Bueno, justamente es lo que quiero compartirle. Tenga en cuenta lo último que dice en el versículo 45. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y esto es lindo al leer estos libros, que todo lo que le prometió, no solamente a Josué, no solamente a Moisés, sino que el contexto está diciendo todo lo que le había jurado sus padres. Y está hablando desde Abraham, Isaac, Jacob, todos esos 400 años que duraron en Egipto, todos los que quedaron en el desierto, que no alcanzaron a ver lo prometido. Todo lo que Dios le prometió no fue en la siguiente generación, pasaron varias generaciones, pero lo cierto es que Dios cumplió su palabra. Hay cosas que nosotros vamos a ver el cumplimiento. Hay otras que se van a cumplir después de que partamos al Señor, pero Dios es fiel a su palabra. Amén. Y de ahí lo que me gusta de la frase que expreso también, si Él lo dijo, Él lo hará. Esa es la firmeza y eso es lo que nos ayuda para seguir adelante en todo lo que estamos esperando en Dios. Qué lindo, al menos Dios me ha dado el privilegio de estar al lado de las familias que han pasado aquí por la iglesia, de hermanas que ya pasaron en la presencia del Señor y después de que ellos han partido no vieron lo prometido. Y Hebreos también habla sobre eso, ¿no? Algunos no vieron lo prometido, sino que esperaron un tiempo mejor, pero no perdieron la esperanza. No perdieron la esperanza. Y veo que después de que partieron los padres, los hermanos, la velita que alumbraba ahí en la casa, una velita, siempre hay una velita, ¿no? Esa no se apaga. Uno dice, no, si apaga esta velita y todos van a quedar en la oscuridad. No, comienza a brotar nuevamente. Y las promesas de Dios se ha visto. Justamente creo que fue el martes, al amanecer el martes, Dios, tal vez algunos se acuerdan de la familia Rubio. Bueno, el pastor Dairo, pero más por siempre, desde que llegamos aquí a Sinaí, año 1980, conocimos esa familia, con Raúl, con el hermano Luis, con la hermana Julia, siempre, y no sé por qué estaba orando a la madrugada, me quedé dormido orando, y una palabra que me quedó sonando y lo compartimos inclusive con la hermana Marina el viernes que estuvo aquí, y ella me decía, mostrándome una línea por el lado de uno de los hijos del hermano Luis, la hermana Julia, dice, ahí va a brotar un ministerio, y dice, y pronto lo verán. Y es de una de las personas que quizás no han sido los ministerios que han florecido en el momento, sino que es algo como que anda ahí como que aquí se perdió la línea como la línea ministerial, voy a decirlo así, para comprensión de algunos. Y me decía el Señor, aquí va a brotar algo. Inclusive me dio un nombre y estoy averiguando si esta persona está o todavía, a lo mejor ni ha nacido todavía. Las cosas de Dios son incomprensibles, pero las cosas de Dios son perfectas. Así vea que se esté apagando la luz, no se va a apagar. ¿Sí? No se va a apagar. Y aquí es bien interesante porque nos dice, todo se cumplió. Todo se cumplió. Ahora, ¿qué hacer? Y aquí es donde quiero compartir con ustedes para alcanzar lo prometido. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Lo primero tiene que nacer de un tiempo, de una paciencia y siendo constantes en aquello a lo cual Dios nos llamó. No somos muy pacientes. Y es lo que a veces nos saca de los propósitos de Dios, porque Dios me dio una promesa hoy y la quiero ver ya por la tarde. Algunas Dios las va a cumplir de esa manera. Otras es igual y la comparan mucho con una semilla y a los niños le enseñan con las semillas, ¿no? A veces dentro de algunas clases, en alguna edad dice, tomen una semilla y siémbrenla en un recipiente pequeño y espere que esa semilla brote. Yo no creo que los niños, al menos algunos por curiosidad tal vez lo hacen, van y corren la tierra a ver qué ha pasado con la semilla y vuelven y la tapan. ¿Sí? Pero a veces siembran la semilla y pues
saben que hay una semilla en una materita quizás y pues aparentemente al otro día ya no va a brotar la matica, ¿no? Sino que tiene un proceso. Algunas tardan en surgir, otras a los 8 días ya comienzan a salir las primeras hojitas. Pero no es instante, no es tan pronto sembré la semilla, ya brotó y mucho menos dio fruto. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Según el gen, según la semilla, va a tardar un tiempo en crecer, en llegar el tiempo del fruto, el tiempo de florecer, el tiempo del fruto, el tiempo de madurar ese fruto, el tiempo de disfrutar ese fruto y de sembrar otra semilla que trae ese fruto. Amén. Ese es el proceso. Igualmente con las promesas de Dios son igual. Él siembra esa promesa en nuestro corazón, queda ahí en guardadita, protegida y como que no produjo nada. Y es donde vienen palabras como que le dice en Isaías 55, dice, así será mi palabra que sale en mi boca. No volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Por eso no es en vano predicar la palabra. Alguien nos tiene que escuchar. ¿Sí? A veces uno en la emisora dice, pero ¿quién nos está escuchando? En la emisora no se da cuenta uno quién está escuchando. Alguien en alguna parte tiene que estar escuchando. Y gracias a Dios que no nos damos cuenta quién, pero sabemos que la palabra algo tiene que hacer. Amén. Algo tiene que hacer. Algún trasnochado por allá, no sé dónde, escucha la emisora, por allá se sintonizó, por allá por redes sociales le cayó una palabra. Y esa palabra le produjo vida, le llevó consuelo, le llevó salvación. Eso es, no depende de nosotros. Y Pablo lo dice escribiendo la carta a los Corintios, ¿no? Él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ese crecimiento interior lo va a dar Dios. Y es bien interesante porque, y quiero ir en cuanto a ese, Josué fue una palabra que Dios le dijo, ahí en Deuteronomio capítulo 7, y da unas instrucciones justamente de las promesas que Dios le iba a dar. Josué capítulo 7, versículo 21 al 23. Escuche cómo dice, y tiene que ver con la promesa de entrar a esta tierra prometida. Deuteronomio capítulo 7, versículo 21 al 23. Escúchenla, si la tienen, pueden leerla ahí en sus Biblias. Dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti. ¿Qué le dice? No desmayes primero. No desmayes delante de ellos, porque Jehová está en medio de ti. Dios grande y temible. Versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti rápido. Poco a poco. Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Ahora, fíjese que es interesante, viene una promesa, llama a Josué, dice usted va a ser el comisionado para que sigas adelante, o le está hablando al pueblo también, mire, Dios voy a cumplir las promesas que le he dado, la tierra prometida está aquí ya cerca de ustedes, encamínense hacia eso, pero tengan en cuenta varias cosas. Número uno, al menos en este versículo me está diciendo, no desmayes, no desmayes. A veces tenemos la tendencia a desmayar porque no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios te dice, uno de tus hijos, voy a levantarlo a él como un siervo mío. Alguno dijo una hermana, es el diablo en persona. ¿Sí? Terrible, difícil. Hasta va a la cárcel, lo sacan, entra, sale, se mete en los mundos más bajos y todo. ¿Y dónde está la promesa de Dios? ¿Cuál es la palabra que viene para levantarnos? No desmayes. Aún con nosotros mismos, promesas que Dios nos ha dado. Señor, necesito, Señor, conseguir más recursos porque todo se está poniendo más costoso. Llegué el lunes a la fábrica y le dicen, tu contrato se acabó. Señor, pero estaba pidiendo que me ayudara, que me aumentaras. Y quedo sin trabajo. Bueno, ahí en la empresa a lo mejor no te iban a aumentar más. Y vas a tener la oportunidad de pasar una hoja de vida. Te abre otra puerta. Vas a entrar
ibas a ganar más recursos de lo que ganaba donde estaba. El temor de nosotros es a no soltarnos de esta rama hasta que no tenemos asegurada que la otra. Sí, es la tendencia. Pero cuando una persona ha aprendido a depender de Dios, que eso es lo que nos ha faltado, nos volvimos sordos y estamos caminando, teniendo la luz, estamos caminando en tinieblas. Teniendo los recursos espirituales, no los utilizamos y simplemente vamos, pues si es la voluntad de Dios, entonces, estilo como cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo lo he contado varias veces. Con mi esposa, y justamente era para empezar el pastorado aquí en Sinaí. Estaba en una empresa y yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, me van a echar de la empresa. Y mi esposa me dice, mire, mi amorcito, qué buena petición usted está haciendo, pero si lo echan de la empresa es porque usted hizo algo malo. ¿Sí? Entonces, más bien que usted pasa la hoja, la carta de renuncia y no te la van a aceptar. Ah, bueno, creo que es como más clara, no voy a salir por mal testimonio. Y eso fue el estilo Gedeón. Y en ese tiempo, aunque me movía un poco en el Espíritu Santo, no conocía tanto a Dios. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, me movía por señales. Y hoy puedo decir, oiga, qué interesante ese proceso de la vida, ¿no? Porque teniendo el Espíritu Santo, teniendo la bendición de entrar a la presencia del Señor, teniendo y habiendo escuchado de un Padre precioso, de un Padre amoroso que nos habla por la palabra, si entramos en intimidad de Él, nos habla, todavía vivimos por señales. Es bueno, sí fue que Gedeón lo hizo. Sí, está bien. Él tenía un temor en su corazón. Es más, Dios con un ángel le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué tuvo que decirle esas palabras, que Dios estaba con él? Porque había una queja en su corazón. ¿Dónde está el Dios que nos prometió que nos iba a librar de todo eso? Una protesta, y lo hacen, ahí pueden leer en Jueces capítulo 6. Es la misma protesta, si Dios está con nosotros, ¿por qué esta situación tan difícil? Señor, si estos hijos que me diste son para bendición, ¿por qué me hacen llorar y trasnochar? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer con ellos? Bueno, no desmayes. No va a ser tu cantaleta, perdóneme, los jóvenes a veces se alegran cuando yo digo esto. No va a ser tu cantaleta lo que los va a transformar. Va a ser tu oración. Va a ser pararte en la promesa de Dios. Va a ser darle un buen consejo delante de Dios. Y darle un buen testimonio delante de Dios. De tal manera que ellos no van a tener excusas. De decir, mi mamá fue esto, mi papá fue esto, fue que me maldijeron, fue que me regañaron, me amargaron la vida con todas las cantaletas que me dieron. Igual ellos van a ser responsables por lo que se hace. Amén. Así es el día que vayamos a la presencia, y mi mamá tanto que oraba por mí, ahora sí voy a ir. Sigue adelante. Tú tienes un ejemplo. Hay semillas en tu corazón que a lo mejor nosotros no hemos dejado brotar, pero veremos la gloria de Dios. Dice ahí la palabra, no desmayes, siga constante, créale esa palabra al Señor. Hay oraciones, y yo vuelvo y reitero, de hermanas y hermanos que estuvieron tiempos orando por sus hijos, quisieron ver en ellos la obra de Dios en su vida, que al menos honraran a Dios, que al menos se apartaran de sus malos caminos y empezaran a caminar, que no lo vieron, pero yo sé que esas oraciones todavía tienen vigencia. Amén. Tienen vigencia. Hay unas semillas que hace años yo traje del Ecuador, y es una semilla bien pequeñita, y yo digo, cada vez me la encuentro por ahí en un cajón están. Cada vez le digo a mi esposa, yo voy a sembrar esta semilla. No le digo qué es porque de pronto tengo problemas. es una mata que una flor muy bonita, es un color morado, es bien hermosa, y si se toma un té de eso va a ser muy reconfortante, ¿no? Y un día voy a preparar una matera ahí de las que tiene mi esposa, y voy a sembrar las semillitas. Yo sé qué van a hacer. Creo que hace por lo menos 5 o 6 años que lo traje de Ecuador, porque la flor me pareció muy bonita, aparte de las otras cosas que puede producir la matica. Pero ahí están las semillas. Y no voy a ver esa flor si no la siembro. Pero ahí están. Amén. Y es lo que pasa a veces con la palabra. Ahí está la palabra. Ahí está la promesa. ¿Qué tenemos que hacer? No desmaye. Acuérdese, si Dios lo dijo, Él lo hará. Así vea usted todo lo contrario. Porque a veces eso nos desanima.
Y aquí está diciendo, no desmaye delante de ellos porque Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar. Dios siempre te va a acompañar en todos los procesos de tu vida. Él no te va a soltar, no dudes de la presencia de Dios. En otras palabras, ¿usted sabe cómo es que tentamos a Dios? ¿En qué consiste la tentación a Dios? ¿Usted sabe cómo tentamos a Dios? ¿No? Hace mucho tiempo nosotros dimos esa enseñanza. ¿Cómo es que tentamos a Dios? La palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo tentamos? Cuando ponemos en duda su presencia en nosotros. ¿Sí? Nomás en la tentación ahí de Jesús, en el capítulo 4 de Mateo y otros evangelios está escrita también. Siempre el diablo instó a Jesús a que desconfiara de que él era un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Sí, inclusive insiste. Y el Señor Jesucristo fue muy seguro de quién era Él. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Tratar de dañar la identidad de que somos hijos de Dios, de poner en duda. Y usted nota en el desierto cuando comenzaron a quejarse contra Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos vienen todas estas cosas? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que ir a una clínica, a un hospital? Si Dios está conmigo, ¿por qué? No dudes, si Él prometió estar contigo, lo va a estar. Así no, eso no se trata de sentirlo. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista. Amén. Por fe andamos. Y aunque ese cántico que creo que es un Adrián que entona, ¿no? Aunque mis ojos no te pueden ver. Señor, yo quiero verte. Me acuerdo cuando éramos niños en el colegio, ¿no? Le decíamos al otro niño ahí, lo canzones que éramos, ¿quiere ver a Dios? Le jalaba las orejas, lo que vemos de aquí el pelito y le jalábamos así. ¿Sí? Era algo que de canciones que nosotros hacíamos. Yo no lo voy a hacer así, tranquilos, no lo voy a coger de ahí. Pero es la fe, la confianza, la promesa de Dios. Si Él prometió estar contigo, no dudes de esa presencia. Porque eso le va a dar seguridad en todo lo que hace. No va a decir, Señor, si tú vas conmigo. Él no te deja, a no ser que usted lo deje cada 8 días aquí en este lugar y me voy a tener un encuentro con el Señor. Perdón, ¿y dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? Inclusive, me gusta el relato de Elías en el capítulo 17, donde él va 19, donde él va todo deprimido, todo cansado y deja a su siervo en un lugar, se queda dormido debajo de un enebro, dice la palabra, y quiere morirse. Y dice, basta ya, Señor. Hace un milagro, le da comida milagrosamente, le da una torta y asada, un ángel le sirve y todo, y todavía sigue en depresión. Se levanta, escucha una palabra que le dice, el largo camino terrestre te falta, y sigue caminando, sigue avanzando, va pues al monte donde tenía siempre el encuentro con Dios, y hay una palabra que le dice Dios, creo que lo repite dos o tres veces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios no lo mandó allá, pero él tenía un deseo de encontrarse con Dios. Por eso le dije, basta ya basta, estoy cansado, Señor. Me buscan para matarme. Era el que se quería morir al final. Pero esa palabra sí que, y luego no solamente le dice, ¿qué haces aquí? Sino que cuando le da las instrucciones le dice, vuélvete por tu camino. Y me nace una pregunta cuando leo ese texto, ¿dónde nos desviamos del camino? Pablo creo que es el que le dice a las Gálatas, creo que le dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para desviarse del camino? Estoy parafraseando el pasaje. Y hay momentos que en el desespero nosotros comenzamos sin la dirección de Dios a hacer cosas que Él nunca nos ha dicho que hagamos. Y si usted se da cuenta, la mayoría de promesas las hacemos nosotros cuando estamos mal. Señor, si me sacas de esta situación, de aquí en adelante yo te prometo, y a veces hacemos compromisos económicos que a la final no vamos ni siquiera a cumplir. Lo cumplimos una vez, 2 veces, 3 veces, y después como que se nos olvidó de dónde nos sacó Dios. Y perdemos y dudamos de la dirección de Dios.
No te olvides de lo que Dios hace contigo. Sigue adelante. Porque no falta, porque Dios mismo estará contigo. Inclusive le dice que Él es el Dios todopoderoso. Y le va a dar esa tierra. Y es interesante porque ellos van a poder ver la gloria del Señor. Pero va a ser poco a poco. Dice ahí en el pasaje de Deuteronomio 7:21, en el versículo 22, dice, y poco a poco, dice, Jehová echará estas naciones delante de ti poco a poco. Inclusive le dice, no podrás acabar con ellas enseguida. Tal vez viene una palabra y dice, tú vas a derrotar al enemigo, pero va a ser poco a poco. Señor, y luego tú no eres poderoso porque de una sola palabra no alcanzamos todo y ya. No, poco a poco. Ahí hay una razón, ¿no? Para que no se multipliquen las fieras del campo y se vuelvan contra ti, dice otra versión. Sino que a medida que vas conociendo a Dios, a medida que vas dependiendo de Él, Dios va mostrando su poder, su gracia sobre ti. La pregunta es, ¿qué tanta paciencia tienes? ¿La entrenas? Yo les he enseñado cómo entrenar la paciencia. ¿Cómo aumentar la paciencia? Cada vez que te desesperes, Espíritu de Dios, necesito ese carácter del Espíritu. Y de decirse como el Salmo 42:5, yo les he enseñado muchas veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estoy asustado? ¿Por qué estoy preocupado si Dios está conmigo? ¿Por qué voy a acelerar las cosas si todo tiene su tiempo debajo del sol? Cuando una persona aprende a aferrarse que lo que Dios le dijo, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, cada vez que viene el desespero, porque va a venir el desespero, vamos a tener que decirle al alma, espera un momentico, porque yo veré la gloria de Dios. Amén. Yo veré lo que tú me prometiste, Señor. Así el diablo quiera mostrarte otras cosas diferentes, la palabra de Dios se cumplirá en ti. Todo lo que prometió, leíamos ahí en Josué 21:45, todo se cumplió. Amén. Todo lo que Dios ha dicho de ti y para ti se va a cumplir. Quisiéramos verlo ya. No, espere, déle un proceso. Igual que la semilla que le estaba poniendo de ejemplo. Usted no siembra la semilla y ya el otro día dio fruto. Tenga paciencia. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Así como el labrador prepara la tierra y espera el tiempo de la cosecha. Esa promesa es una semilla que a medida que tú vas conociendo a Dios, te va preparando para que la aproveches al máximo. Al máximo. Te da los primeros frutos, te vas a gozar y parece que esa primera primicia, que inclusive se le llama, que es casi lo mejor, y es la mejor porque hemos esperado disfrutarla para que venga después una gran cosecha. A veces Dios nos da la primicia, la promesa. Y nos encantamos con la primicia de la respuesta de Dios, con lo primero, las primeras señales del cumplimiento de Dios. Hacemos fiesta y se nos olvida que la gran cosecha no la hemos todavía recibido. Si nos gozamos con la primicia, imagínense con la cosecha. Amén. Eso es lo que Dios espera. Pero no tienes que desmayar. Dios te va a entregar las cosas poco a poco. Poco a poco. Pongo un ejemplo más, a veces lo voy a poner económicamente. Tal vez usted esté esperando que al menos pagar sus deudas, que yo no sé cuánto suman, 10 millones, 20 millones, 30 millones. Hablaba con un hermano en Quito, me decía, pastor, estoy debiendo $100,000. Yo le dije, ¿eso nomás? Me volteó a mirar así como, son dólares, pastor. Sí, $100,000. ¿Y quién los va a conseguir? No sé, pastor, estoy hablando de los bancos. Le está pidiendo a quien no le va a ayudar. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Y le digo, ¿qué pasará si no te diera el Señor $100,000, sino 200,000? Uy, pastor, me volvería loco. Por eso Dios no te ha respondido. Porque las bendiciones no las vas a saber aprovechar, sino que te vuelven loco. Amén. Por eso Dios es tan sabio hasta para eso, nos prepara para que disfrutemos. He conocido a hermanas que han orado por su esposo porque han sido terribles. Y el esposo se ha convertido
Y ellas se fueron al otro extremo. Ahora los esposos están orando para que ellas lleguen a la iglesia. Usted diría, yo no haría eso. Bueno, engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo entenderá? Y Dios dice, yo que pruebo el corazón y la mente. Amén. Y usted diría, no, yo no haría eso. Estilo Pedro, ¿no? Señor, aunque los demás te nieguen, yo no te voy a negar. Ay, Pedrito, por favor. El diablo me ha pedido para zarandearte como... El diablo ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he orado. ¿Para qué? No. Para que tu fe no falte. Él no le dijo, yo he orado para que el diablo no te zarandee. No. Él le dijo, yo he orado para que no falte la fe. Y eso iba a fortalecer a Pedro, para que no confiara tanto en sí mismo, sino en Dios. Es interesante a través de todo este pasaje. Hermano, la paciencia en el cumplimiento de las promesas de Dios. Voy a enseñarle la otra, no me pienso demorar mucho. La segunda cosa, inclusive en esto de la paciencia, hay un versículo antes de pasar al próximo punto, es lo que dice Hebreos 35 al 37, solamente lo voy a leer. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35 al 37. Amén, eso es lo importante. Y si por algún momento tiene dudas, encontré esta mañana mientras estaba meditando en lo que quería compartirles, un texto de Job 37, 14. Está Eliud hablándole a Job. Y hay un versículo, y lo leí en Dios habla hoy, en Job 37, 14. Y en esa versión dice, Job, ten paciencia y escucha. Ten paciencia y escucha. Dice, y considera las cosas admirables que hace Dios. ¿Escucharon el texto? Job 37, 14. Y le dice Eliud, Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables de Dios. Y es interesante que el contexto le está hablando de la lluvia, del trueno, de las nubes. Y justamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 38, comienza Dios a decirle, y encaja bien en las preguntas que Dios comienza a hacerle a Job. Porque hay cosas que no vamos a reaccionar, sino cuando alguien se atreve yo no sé si la palabra es cuestionarnos. Tal vez la palabra mejor sería como hacernos reflexionar. Espere. Aquí le está diciendo Job 37, 14, Job, ten paciencia. Algunos responderían, pero es que usted no se da cuenta que estoy con un tiesto aquí, que ya no me aguanto la rasquiña, que mírela mi piel como se ha vuelto. Hay gente que uno le da una palabra, tenga paciencia, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Alguien que tiene un proceso de economía difícil, que no tiene escasamente para la huepanela y el pan, y dice, pero es que como usted tiene todas las cosas, tenga paciencia. Cuando somos formados en la paciencia, nos pasan momentos bien interesantes con Dios. Ten paciencia y escucha. ¿A quién? A Dios. Considera las cosas admirables que Dios hace. En los momentos de meditación, Señor, cuando tú comienzas a descubrir quién es Dios en su grandeza, en su amor, en su bondad, tu percepción de la situación que estás viviendo cambia. Y Dios puede actuar sobre tu vida. La segunda cosa para tener como clave para alcanzar el éxito, primero la paciencia y perseverar, ser constantes en lo que Dios nos ha llamado. La segunda cosa es déjate conquistar por la palabra de Dios. Y hay un texto que es bien conocido, inclusive fue uno de los primeros cánticos que yo aprendí en la iglesia cuando llegué, y está en el Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate. Fíjense que ahí le está diciendo directamente a él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Estoy leyendo Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve y reitera, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Es el versículo más clásico de nosotros, ¿no? Pero realmente algo que Dios se propuso con Josué es, tiene que dejar llenar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, de la palabra de Dios. Nos quedamos en, sí, me voy a esforzar, sí, soy valiente, pero ¿cuál es el fundamento o cuál es la herramienta mejor para permanecer firme o fuerte y no dejarse vencer por los obstáculos? La palabra. Voy a parafrasear estos 3 versículos, que todos tus poros sean o resalten o huelan a la palabra de Dios. Lo que pasa en la Biblia es que nos vamos por las promesas. ¿Cuál es la primera promesa de salvación de la Biblia? Voy a hacer lo que hace Diego, ¿no? Voy a hacer la de tarea. ¿Cuál fue la primera promesa? Mi esposa me decía que si Diego nos pregunta, yo creo que no hicimos la tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la primera promesa de salvación de la Biblia? Bueno, se la voy a dejar de tarea, no se la voy a decir. ¿Sí? Y es interesante porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra, es donde fundamentamos nuestra fe y lo que nos ayuda a recordar. Si leíamos en el texto anterior de Deuteronomio, dice, repíteselas en el día, en la noche, en los postes, ponga esa palabra. Pero a veces nosotros lo hacemos los demás. ¿Y nosotros qué? Recién empezamos en la iglesia donde decía, apréndase un versículo diario. Ay, no, es que yo ya no retengo. Bueno, al menos escríbelo y léalo. Algo se te queda adentro. Derribe ese argumento de yo no sé, yo no puedo. No tengo tiempo. Es que mis ojos ya no... me regalaron y dentro de 8 días voy a ver quién se lo gana, el que me haga la tarea. Nos dieron dentro de las cosas un aparatico pequeño, parece un radio, tiene unos audífonos y está todo el Nuevo Testamento ahí para que usted lo escuche. Y se lo voy a regalar a la persona que me haga la tarea. A ver si así se animan. Está todo el Nuevo Testamento. Parece es algo bien pequeño. Pero esperen eso, ¿ya? Llénese de la palabra. Que realmente todo su ser respire la palabra, hable la palabra, coma la palabra, porque eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Déjate conquistar por la palabra. Porque van a haber respuestas para ti mismo, para ti misma, en el momento en que tengas que enfrentar una situación. Creo que eso fue lo que hizo Jesús, porque vuelvo y reitero y cito lo que el enemigo le hizo en la tentación. Dije que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Era una promesa, un derecho que tenía como hijo de Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la sabemos. ¿Lo practicamos? Ay, Señor, yo no sé qué voy a hacer con esta situación, no tengo los recursos. Vamos a lo material, a lo que podemos tocar. Pero nos queda difícil con aquello que no vemos y que Dios provee. Señor, no tengo que comer mañana. Y tal vez me voy a desmayar porque ¿qué voy a comer, Señor? Y ya siente que no tiene fuerzas. ¿Sí? Ya se puso pálido. Espere. Ayune. Con una sola torta, y vuelvo a referirme al pasaje de Elías. Una sola torta. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, dice la palabra. Y es una firme, una clara respuesta de que lo que te sostiene es la palabra de Dios y es la que menos comemos.
es la que menos comemos, es de la que menos nos alimentamos. La Biblia ya está tan fácil conseguirla que a lo último no la tenemos. Me reía porque creo que era el pastor Dairo o alguien que hizo la lectura. Ella dijo, hablábamos la Biblia, si no, enciendan sus celulares y vamos a abrir la Biblia Me dio fue risa porque pues esos son los medios que se tienen, ¿no? Pero teniendo abundancia de donde lee la palabra, no la leemos. Es interesante lo que tenemos en la palabra de Dios. Y sabemos que ella es la que nos sostiene, no solo de pan viviré, no solo voy a traducirlo de esta manera, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Acaso nos puede fortalecer para pasar un día sin comida? Sí. Ay, mi úlcera, dale palabra. Dale palabra. ¿Sí? Y mi dolor de cabeza, dale palabra. Tal vez tu dolor de cabeza va a ser la falta de palabra. Amén. Es eso. Pero imprégnate de la palabra. Tú no puedes cumplir las promesas de Dios si no tienes clara la palabra. Tú no puedes hablar de Dios si no conoces la palabra. Ay, Espíritu Santo, revélame la palabra. ¿La leíste? Pablo dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál depósito? Y consignaba todos los días por ahí en un banco para la palabra. Porque como dijo Jesús, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro es la palabra, si meditas en ella, como dice aquí, en día y noche. Si eres esforzado. Y para llenarse la palabra se necesita ser esforzado y ser valiente. Porque hay muchos escritos, buenos escritos. Hay gente que es capaz de leerse toda una novela de 400 páginas, pero no es capaz de leerse la palabra. Y veo gente que se mete con una letra pequeñitica y leyendo. Qué bueno es la lectura y me gustan las personas que leen. Pero a veces son lecturas que llenan de basura simplemente y no edifican. Y lo que nos edifica, lo que nos enseña a vivir. Por eso dice, solamente esfuérzate y sé valiente para poner por obra la ley. Solo los valientes leen la palabra, la practican y se dan cuenta que Dios es poderoso para hacer cumplir sus promesas dentro de nosotros. Les he hablado hoy de dos cosas muy básicas e importantes. La paciencia, permanecer firmes, constantes, pero también déjense conquistar por la palabra. No permitan que pase el día y no se conformen solamente con el devocional que yo les doy y gracias a Dios por las personas que nos siguen. Vaya a la palabra, llénese de ella. Tampoco vaya a decir, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Sí? Que de pronto va a salir ese texto que dice, y fue y cogió... Fue y se ahorcó. ¿Sí? Déjese edificar. Tampoco váyase ahí a las redes sociales, una promesa para hoy, una promesa. No, léanle lo que el Señor le está diciendo en la palabra. Eso lo edifica. Y yo sé que Dios va a refrescar su corazón y su vida y te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. Déjate conquistar por la palabra. Para eso se necesita, reitero, ser fuerte, ser valiente. Póngala en práctica. No, nos cansamos de la palabra porque no la ponemos en práctica. Amén. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, se da cuenta que ella es firme, que ella es verdad y que te ayuda a salir adelante para calmar tu alma, tus anhelos, el estrés, el cansancio, la enfermedad, todo lo que hay está ahí en la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque esta mañana, Señor, tu presencia es la que nos sostiene, la que nos ayuda, la que nos dirige, la que nos da fuerza para seguir adelante, Padre. Gracias porque yo sé que en ti, Padre, hay reposo, hay descanso, Señor. Hay tantas promesas que nos has dado. Está tu cuidado, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, Padre. Tu bondad, Señor, en todo lo que te ha dispuesto para nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, porque siempre permanece, Señor, golpeando la puerta de nuestro corazón, Señor. Permítanos, Señor, el atender estos consejos que nos estás dando en este día.
Que esta semana que hemos iniciado hoy, Padre mío, podamos disfrutarlo en el resto del día, Padre, compartir con otros, pero también mirarnos a nosotros mismos, Señor, para aprender a ser fuertes, a ser constantes, Señor, a andar siempre tomado de tu mano, Padre, a esperar en ti, Señor, a ser llenos de tu gloria, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Mira las cosas desde la perspectiva tuya, Señor, y ver que contigo todo es posible, Señor. Que tú nunca nos dejarás porque eres el Dios poderoso, el Dios grande, o como dice ahí tu palabra, el Dios temible, Señor, que nos ayuda y que se cumplirá aquello que te has propuesto hacer con cada uno de nosotros, Señor. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos, fortaléceles, guíales, paz y gracia en el corazón de ellos, Padre mío, y que ellos puedan levantar su mirada y apoyarse en ti, Dios. Muchas gracias por amarnos, por lo que vas a hacer esta semana con nosotros, Padre. Nos disponemos para ti, Señor. Te damos Lord, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas.